Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos nuevamente al curso de corrosión. En esta oportunidad vamos a tratar todo lo que tiene que ver con la cinética del proceso corrosivo, la cinética electrónica, y que ya lo hemos comentado en clases anteriores, vamos a analizar nuevamente la determinación del potencial y la velocidad de corrosión usando las curvas de polarización y todo lo que tiene que ver con las pendientes de Tafel, pero ahora para una generalización de casos cuando tenemos varias reacciones implicadas tanto en el proceso anódico como en el proceso catódico. Nuevamente, para determinar la velocidad, el potencial y la velocidad de corrosión o la corriente de corrosión, debemos desarrollar todo lo que es una curva de polarización con la finalidad de poder determinar de alguna manera si un metal, que es el propósito de este curso, si un metal es inmune o se corroe o se pasiva, dependiendo de las condiciones de pH y potencial. Ya eso lo hemos visto cuando hablamos de los diagramas de Purveibera. La idea es que en esa zona de corrosión, cuando el material se corroe, poder determinar de manera experimental ese potencial y esa corriente para poder saber qué tan rápido se degrada un material en ciertas condiciones electrolíticas. Obviamente que eso lo hacemos con las curvas de polarización, que no es más que polarizar un material desde su condición de equilibrio, ya sea hacia una zona anódica o hacia una zona catódica, haciendo barrido anódico y catódico, y ver la respuesta del potencial, del logaritmo de la corriente, para ver cómo se comportan ambas reacciones y luego buscar con los modelos de Staff y con algunos criterios que vamos a ver dónde está esa corriente y ese potencial de corrosión. Entonces, vamos a ver cuáles son las reglas básicas para realizar eso. La primera regla dice que todos los procesos de corrosión electroquímica están compuestos por una o más reacciones anódicas y una o más reacciones catódicas. Nuevamente, hemos venido analizando los casos de los metales elementales de manera individual, hierro, cobre, níquel, pero las aleaciones son una mezcla de metales. Puede darse el caso, se dan los casos donde la reacción anódica no es solamente la disolución de un metal, sino de varios. Igual con la reacción catódica. La reacción principal es la de reducción de oxígeno en ambientes naturales, pero en ambientes altamente ácidos puede ocurrir la evolución de hidrógeno. O en aquellas aguas o electrolitos donde hayan iones metálicos, pudiésemos tener la reducción de iones. O en la industria petrolera, la reducción de ácido carbónico. Es decir, dependiendo de la complejidad del medio, podemos tener diferentes reacciones. Ahora bien, igual los procesos de transferencia de carga, la velocidad con que se transfieren los electrones en la oxidación, igual con que se ganan en la reducción, es decir, que todos esos electrones que se liberan en el ánodo deben ser iguales a los que se consumen en el cátodo. Por lo tanto, podemos plantear, son variaciones, que la sumatoria de las corrientes anódicas debe ser igual a la sumatoria de las corrientes catódicas. Igual que a la I mayúscula nos referimos a corriente neta, amperio, y a la I minúscula nos referimos a la densidad de corriente, es decir, amperio por unidad de área. Por lo tanto, la corriente anódica, la sumatoria de las densidades de corriente anódica deben ser iguales a la sumatoria de las densidades de corriente catódica. ¿Qué es lo que suponemos para cuando uno hace una curva de polarización, no? Hay tres suposiciones elementales cuando graficamos el potencial sobre el logaritmo de la corriente. Uno es que la conductividad de la solución y del metal es muy grande. Estamos suponiendo sobre todo la solución. Los metales normalmente tienen alta conductividad. Y suponemos que es tan grande que no hay caída de potencial significativa, es decir, no hay caída óhmica, hay baja resistencia a la polarización. Entonces, esa es una de las primeras oposiciones, sobre todo con la solución, porque las soluciones, dependiendo de la concentración del electrolito, va a ser más o menos conductora, ¿no? Por eso en muchos experimentos en electroquímica se agregan ácidos o bases fuertes o sales
lo que llamamos electrolito soporte, para que sea esa especie o esos electrolitos los que transporten la carga en solución, es decir, cierren el circuito eléctrico y no la especie electroactiva que uno está investigando. Otra de las suposiciones es que el potencial del electrodo debe ser el mismo en toda la superficie, es decir, que cuando polarizamos el electrodo, hay una distribución homogénea de potencial en la superficie electrónica. Lo llaman superficies equipotenciales. Entonces, lo que suponemos que el potencial anódico es el mismo potencial catódico porque el proceso corrosivo ocurre en una sola pieza. Y lo otro que vamos a suponer aquí para este tipo de trabajo de determinación experimental es que el área anódica es igual al área catódica. Suponiendo que esas áreas son iguales, al final se toma como el área del electrodo, el área que está sumergida en el electrolito. Y con esas tres suposiciones nosotros podemos hacer algunas inferencias, algunos procedimientos para determinar la velocidad de corrosión. Recordemos que nosotros lo que hacemos es desde un potencial de condición de equilibrio, polarizamos el electrodo, bien sea en sentido anódico, que va de menor potencial a mayor, o de sentido catódico de mayor potencial a menor, y observamos la tendencia de las curvas de polarización, trazamos la pendiente de Tafel, que hay un ejemplo para la reacción catódica de evolución de hidrógeno y la oxidación de hierro, donde se intersectan estas pendientes de Tafel, esas líneas tangentes que trazamos en la zona lineal, pues, en donde se intersectan, en el eje de las ordenadas determinamos el potencial de corrosión y en el eje de las abscisas determinamos el logaritmo de la corriente de corrosión. Y una vez aplicada el antilogaritmo, podemos determinar la corriente de corrosión. Eso lo vamos ahora a plantear en diferentes casos para cuando hayan varias reacciones y dependiendo las condiciones del electrolito, que es lo que vamos a agregar como un elemento nuevo en el curso. ¿Qué se debe conocer para determinar el potencial y la corriente de corrosión? El potencial, los potenciales de equilibrio de la reacción involucrada, lo que es cero, ¿verdad? Son los de equilibrio, porque recuerda que nosotros hacemos un experimento, medimos el sobrepotencial, y el sobrepotencial es la diferencia entre el potencial que se aplicó y el potencial de equilibrio de la reacción involucrada, que normalmente están tabulados, ¿verdad? Dos, las densidades de corriente de intercambio de la reacción involucrada, esa es el I0. Recuerden que hay una tabla experimental para diferentes reacciones, diferentes temperaturas, diferentes materiales, eh, para donde uno puede determinar eso. Y lo otro, las pendientes de Tafel más o menos B, o la forma de las curvas de polarización de la sustancia involucrada. Ese más o menos B también está tabulado o lo determinamos experimentalmente. O sea, hay que conocer los potenciales de equilibrio, es decir, conocer las reacciones que ocurren, las densidades de corriente de intercambio y las pendientes de Tafel. Ahora bien, vamos a ver el caso más común, que es cuando hay dos reacciones catódicas. Si hay dos reacciones catódicas, suponiendo que tengo un medio parcialmente ácido, va a ocurrir la reacción de evolución de hidrógeno. Y si lo tengo aireado, es decir, oxígeno disuelto, va a ocurrir la reducción de oxígeno. O sea, quiere decir que ahora la corriente, el proceso catódico va a tener una contribución de ambas reacciones, que dependiendo de las condiciones va a predominar una u otra. Entonces, la corriente catódica no es más que la sumatoria de la corriente producto de la reacción de evolución de hidrógeno más la corriente producto de la reacción de reducción del oxígeno. Entonces, esto lo podemos determinar. Uno pudiese hacer una estimación algebraica de las corrientes de ambas reacciones, ¿verdad? Usando las ecuaciones que hemos venido analizando, de las leyes de Fick, etcétera, los procesos faradaicos, pero gráficamente pudiésemos hacerlo de manera, digamos, un poco más práctica. Y eso lo podemos observar aquí en esta gráfica. Supongamos que tenemos un medio en donde se dan las dos reacciones catódicas. La reducción de oxígeno, que llega a este valor de corriente límite, cuando hay este cambio de pendiente aquí brusca y se hace constante, que es el valor de la corriente límite, es decir, que la sustancia está saturada de oxígeno o llegó a condiciones de estado estacionario, ¿verdad? Y tenemos por otro lado la evolución de hidrógeno. ¿Ok? Estas serían las dos reacciones catódicas. Si el metal que se está estudiando es el hierro, es decir, la oxidación o corrosión del hierro, ¿verdad? Tú tienes a priori
si predominara la evolución de hidrógeno, que sería un medio altamente ácido, esta intersección que señalo aquí debería ser el punto de corrosión. Si lo que predomina es la evolución de oxígeno, este punto que está aquí sería el punto de corrosión. Pero como hay una contribución de las dos reacciones catódicas, uno de lo que debe hacer es un suavizado, es decir, una sumatoria gráfica de las tendencias. Por un lado tienes el valor de corriente límite de la reducción de oxígeno y el valor de las pendientes de Tafel de la evolución de hidrógeno. Entonces uno hace un suavizado, es decir, una suma. Esta línea gruesa es la suma de curvas catódicas y en donde se intersecta ese suavizado entre estas dos sumas, estoy haciendo una suma gráfica, es donde ocurre el proceso de corrosión. O sea que la corrosión, el potencial de corrosión real y la corriente de corrosión real viene dado por la intersección entre la pendiente o la línea de Tafel de la reducción de la oxidación del hierro, donde se intersecta con la curva que suma las contribuciones de las corrientes de los procesos catódicos. Por aquí a manera de referencia dice que cuando las soluciones son diluidas de ácidos fuertes y están saturadas con aire, la velocidad de reducción de oxígeno e hidrógeno están normalmente en el mismo orden de magnitud, es decir, hay contribución significativa de ambas. Pero además dice, eso más o menos se da un pH 3, pero dice, si la reacción de hidrógeno domina pH menor de 3, cuando el medio es fuertemente ácido, uno tomaría este punto como el punto de corrosión. Mientras que si el pH es mayor que 3, uno tomaría este punto como el punto de corrosión. Pero a pH de 3, ¿sí? Entonces hay una contribución de ambas curvas y el potencial y la corriente de corrosión vendría dado por las coordenadas del punto ubicado aquí sobre la línea que suma ambas contribuciones. ¿Cómo hacemos esto experimental? Bueno, nosotros como ya mencioné, se determina experimentalmente algunos parámetros cinéticos, el potencial de equilibrio, la corriente de intercambio, la pendiente, la constante de Tafel anódica, la constante de Tafel catódica y posiblemente la corriente libre. Estos datos se pueden conseguir experimentalmente o tabular para algunos sistemas y condiciones. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Con un potenciostato. ¿Qué es un potenciostato? Es un instrumento electrónico que te permite controlar el potencial o la corriente, dependiendo lo que quieras hacer. Normalmente, para estas cosas uno controla el potencial, es decir, hace un barrido de potencial o fija un potencial constante y monitoreas la respuesta, perturbaciones del potencial, el control del potencial y ves la respuesta de la corriente, es decir, ves la respuesta cinética del proceso Faraday y el equipo lo que hace es entregar la corriente que se necesita instantáneamente para mantener ese potencial constante. Entonces uno va graficando la corriente versus el potencial que está perturbando. Para eso se necesitan tres electrodos, el electrodo de trabajo, el electrodo que tú quieres investigar, el contraelectrodo, que es un electrodo auxiliar, ¿verdad? Que completa el circuito, y un electrodo de referencia para medir los niveles energéticos adecuados o el potencial adecuado. Pues si lo mido contra el contraelectrodo, voy a tener una diferencia de potencial que se mueve entre dos electrodos polarizados y eso no me permite establecer valores referenciales. Entonces coloco un electrodo de referencia para ver el potencial del electrodo de trabajo frente a ese electrodo de referencia y la corriente circula a través del circuito externo, que sería el ánodo y el cátodo. Entonces, el electrodo de referencia es un electrodo que no se polariza, ¿verdad? Que normalmente ya ustedes conocen el electrodo estándar de hidrógeno, pero existen otros, como el electrodo de plata, cloruro de plata, que es un poco más práctico y funcional, y el electrodo de calomenano, que es mercurio, cloruro de mercurio. Entonces, colocando algunos de esos tres electrodos, tú puedes medir el potencial del electrodo de trabajo frente a un electrodo de referencia que no se polariza. Aquí vemos un esquema de cómo se podría ver eso. Tengo el electrodo de trabajo, ¿verdad? Tengo un potenciostato que se conecta tanto al electrodo de trabajo como al contraelectrodo, electrodo auxiliar, y al electrodo de referencia. Pues en el electrodo de referencia se
mide la diferencia de potencial entre el electrodo de referencia y el electrodo de trabajo, ¿verdad? Se va polarizando y la respuesta del sistema al potenciostato controla la corriente que circula a través del circuito, ¿verdad? De celda, electrodo de trabajo contra electrodo y potenciostato para mantener ese potencial constante o la perturbación del potencial, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los electrodos de referencia que se utilizan? Como dije, plata, cloruro de plata, cloruro mercurioso, el de mercurio, cloruro de mercurio, o el estándar de hidrógeno. Aquí el estándar de hidrógeno sabemos que el potencial de referencia es cero, pero cuando utilizamos un plata, cloruro de plata, este tiene un potencial de referencia de 222 milivoltios versus el electrón normal de hidrógeno. Y el de calomelano también se conoce así. El de mercurio, cloruro mercurioso, tiene un potencial de referencia de 245 milivoltios frente al electrodo estándar de hidrógeno. Así que cuando el hidrógeno marca cero, el de plata, cloruro de plata marca 222 milivoltios y cuando el cloruro de hidrógeno, el estándar de hidrógeno marca cero, el de calomelano marca 245 milivoltios. Normalmente el más usado en los laboratorios es el de plata, cloruro de plata, y el de mercurio, cloruro de mercurio no se está usando mucho porque un compuesto tóxico, ¿no? El mercurio, el cloruro de mercurio. Y han salido otros electrodos de referencia comerciales para trabajos experimentales. Pero el típico, el de mayor uso actualmente es el de plata, cloruro de plata. Bien, bueno, recordando nuevamente, partimos de un potencial de equilibrio, perturbo el sistema, hago un barrido anódico cuando voy de menores potenciales a mayores, veo la respuesta, mido la respuesta de la corriente, este es un gráfico potencial logaritmo de I, luego disminuyo el potencial hasta valores catódicos, veo la respuesta de la corriente, tanto para la curva de oxidación o corrosión como la curva de reducción, determino la zona lineal de ambas corrientes, de ambas tendencias, y trazo las pendientes o las tangentes de Tafel, ¿sí? En ambas curvas, y donde se intersectan tengo tanto la corriente de corrosión como el potencial de corrosión, recordando que aquí siempre es log de I, y luego se aplica el antilogaritmo. Eso ya lo hemos venido practicando, pero ahora hay que tener en cuenta que hay varias reacciones, por lo tanto, la representación de las curvas no va a ser todo el tiempo así. De hecho, aquí vamos a ver varios ejemplos. Imagínense que ahora tengo, fíjate que todas estas curvas están hechas para un cierto metal. Aquí dice hierro, un diagrama para el potencial de hierro a 25 Celsius, un pH 5, quiere decir que hay medio ácido, y está aireada, o sea, tiene oxígeno con una corriente límite de 10 a la menos 4 amperios. Entonces aquí en 10 a la menos 4, o en menos 4, está la corriente límite. ¿Ok? Es un pH 5. Entonces, fíjense, también tengo la evolución de hidrógeno, pero es un pH 5, o sea, que es parcialmente ácido. Cuando tengo estas condiciones, lo que predomina, el control de la reacción catódica lo obtiene la reducción del oxígeno. Entonces, se intersecta la pendiente de Tafel de la oxidación del hierro, en este caso, con el valor de corriente límite. Es decir, este será el potencial de corrosión, para este caso alrededor de menos 0,2, y la corriente límite será 10 a la menos 4. O sea, vendría dada, la corriente límite vendría determinando automáticamente la corriente de corrosión. Porque recuerden que las velocidades deben ser iguales en el proceso corrosivo. Tú tienes aquí la contribución del hidrógeno, pero a estos pH no es significativa y predomina la contribución de la reducción del oxígeno. Así que deben tener claro los valores de pH en los cuales se da eso. Ya dijimos que por encima de 3 predomina el oxígeno y por debajo de 3 predomina la de hidrógeno según valores referenciales. Pero va a depender cómo tú veas las curvas con la experiencia, con el estudio, con la argumentación de cuál es la que predomina otra o cuándo hay que tomar una contribución de A. Aquí tenemos un caso, ¿sí? Donde el pH también es 5. Es el mismo caso, perdón. Tengo la evolución de hidrógeno, perdón, la reducción del oxígeno en corriente límite de 10 a la menos 4. También tengo la de evolución de hidrógeno. Pero vuelvo y repito, la corriente de corrosión, en este caso, pH 5, viene dada por la intersección de la curva del hierro
con la corriente límite. Entonces aquí estaría el potencial y la corriente de corrosión. Y no acá con la de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el pH es 5. Si el pH fuera menores a 3, el potencial de corrosión sería este punto. Y predominaría la reacción de evolución de hidrógeno. Fíjate que aquí tenemos a un pH 2 con corriente límite de 10 a la menos 5. Fíjense que en este caso hay una contribución de ambas. Tengo la de reducción de la evolución de hidrógeno, tengo la corriente límite. Entonces, ¿dónde están las dos contribuciones? La sumatoria de ambas. ¿Ves? Aquí trazas el suavizado entre ambas curvas catódicas y donde se intersecta con la del hierro, tengo el potencial y la corriente de corrosión. Dice, bueno, pero el pH está por debajo de 2. Sí, pero si yo tomo la de hidrógeno, ¿verdad? Con la del hierro podría ser este punto. Pero este punto está a la izquierda, y uno también se puede dar cuenta de eso, ese punto estaría a la izquierda de la corriente límite. Entonces, cuando esos puntos quedan fuera o a la izquierda de la corriente límite, eso es indicativo que debe haber una contribución de ambas. Porque si este punto estuviera por aquí, ¿verdad? Ese sería el que predomina, porque yo no voy a hacer una sumatoria de puntos porque no va a dar aquí, ¿verdad? No va a dar el suavizado. Entonces, también hay que ver los valores, no solamente los valores de pH, sino los valores y las tendencias de las corrientes líquidas. Entonces, hay que tener cuidado, hay que jugar con las tendencias de las gráficas para hacer las contribuciones de la corriente líquida. Condiciones que afectan las curvas de polarización y la velocidad y la determinación experimental de la velocidad de corrosión. Las composiciones del material y el medio ambiente, es decir, el medio electrolítico y cuál es de qué está hecho el material. La temperatura del electrolito, el contenido de iones cloruro y de oxidante electrolito. A veces, si hay mucho cloruro, otros oxidantes participan de los procesos de transferencia de carga, y entonces son contribuciones a los valores de corriente. Por ejemplo, los cloruros se oxidan fácilmente a cloro, y entonces había una contribución anódica en la corriente anódica allí, que habría que considerar. El estado de su superficie, si es rugosa, si es lisa, si es porosa, si el electrolito está en movimiento, es decir, si la velocidad del flujo del electrolito, lo vamos a ver para sistemas en flujo y cuando analizamos los procesos convectivos, son importantes también. Y por supuesto la geometría y la disposición de los electrodos en la cerda. Es decir, hay varios elementos, todos estos elementos juegan a esos valores experimentales para determinar el potencial y la corriente de corrosión. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos, algunos ejercicios de estos temas, curva de polarización, gradiente de concentración, para ya dar por finalizado el tema de la cinética del proceso corrosivo. Feliz día.